A mis 60 años, he aprendido que el silencio es el arma más afilada que un hombre puede portar. No hablo del silencio del que otorga, sino del silencio del que observa, mide y espera. Durante 3 décadas, serví la mesa, mantuve el jardín impecable y pagué cada maldito recibo de esta casa con la puntualidad de un reloj suizo. Mi esposa Elena siempre creyó que mi calma era falta de carácter. Confundió mi estabilidad con estancamiento y mi devoción con ceguera. Pero, verán, en el ajedrez de la vida, el rey se mueve poco, pero es el que decide cuándo termina la partida. Aquel martes por la tarde, el aire en la sala pesaba más de lo normal. El aroma a café que yo mismo había preparado se mezclaba con un perfume barato que no era el de Elena. Ella estaba sentada en el sofá de cuero, ese que compramos con mi primer bono de antigüedad, luciendo una seguridad que rayaba en lo grotesco. A su lado, un tipo 15 años menor, con un traje mal entallado, y esa sonrisa cínica de quien cree que ha encontrado una mina de oro, me miraba como si yo fuera un mueble viejo estorbando en el pasillo. Ya no hay vuelta atrás, Arturo, soltó ella, sin una pizca de temblor en la voz. Esto se terminó hace mucho, pero hoy le ponemos nombre. Quiero el divorcio. Y quiero que te vayas. Mantuve la taza de café a medio camino de mis labios. No parpadeé. No sentí el desgarrón en el pecho que ella esperaba. Solo sentí una curiosidad casi científica, por ver hasta dónde llegaba su descaro. ¿El divorcio? Repetí con una parsimonia que pareció irritarla. Entiendo. 30 años resumidos en una frase. ¿Y qué sigue en tu plan, Elena? Ella se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa de centro de roble. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran 2 canicas frías llenas de una ambición que ya no se molestaba en ocultar. Lo que sigue es la justicia, dijo ella, y el tipo a su lado soltó una risita ahogada. Me quedo con la casa. Mauricio se mudará aquí el próximo mes. Es lo justo por todos los años que desperdicié a tu lado, aguantando tu aburrimiento. Ya hablé con un abogado. La propiedad se adquirió durante el matrimonio, así que me corresponde la mitad. Y como tú no tienes dónde caer muerto, te sugiero que aceptes mi oferta por tu parte y te retires con algo de dignidad. Mauricio, el galán de pacotilla, intervino con una voz engolada que me revolvió el estómago. Mire, don Arturo, hay que saber cuándo retirarse. La casa es grande, y Elena necesita a alguien con otra energía. No lo haga difícil. Al final, las leyes protegen a la mujer, y usted sabe que esta casa es el trofeo de guerra. Me levanté lentamente. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín, ese donde mi madre solía sentarse a ver los atardeceres antes de enfermar. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, asumiendo que mi silencio era el preludio de mi rendición. Elena siempre pensó que yo era un hombre predecible, un trabajador promedio que solo vivía para proveer. Nunca se detuvo a pensar por qué, a pesar de las crisis económicas y las devaluaciones, nunca tuvimos una hipoteca encima. ¿Así que quieres meter a este individuo en esta casa? Pregunté, señalando con un gesto vago el espacio que nos rodeaba. ¿En el cuarto donde durmieron mis padres? ¿En el comedor donde celebramos cada Navidad? No te pongas sentimental, Arturo. Es ladrillo y cemento. Escupió ella con desprecio. Y es mío. Bueno, es nuestro. Y como yo soy la que se queda, tú eres el que sale. Tienes una semana para empacar lo básico. El resto lo donaré, o lo tiraré a la basura. Me giré para verla. Ella esperaba ver lágrimas, o quizás un arranque de ira que pudiera usar en mi contra en el juzgado. En su lugar, se encontró con mi rostro impasible, casi relajado. La soberbia de Elena era su mayor debilidad. Estaba tan segura de su victoria legal, que ni siquiera se había molestado en revisar los cimientos de su propia torre de marfil. Es curioso que menciones las leyes y la propiedad, Elena, dije, dejando la taza sobre la repisa. Siempre has tenido una memoria selectiva para los detalles importantes. Te gusta el brillo de la joya, pero nunca preguntas quién pagó la mina. No empieces con tus acertijos de viejo, me interrumpió, levantándose también. La ley es clara. Bienes mancomunados. 30 años de matrimonio. No me importa lo que pienses, me importa lo que dice el registro. Me acerqué al despacho, un pequeño rincón donde guardo mis libros y mis recuerdos de viejo. Ella no me siguió, se quedó en la sala burlándose en voz baja con su amante, celebrando su supuesta conquista. Abrí el cajón de fondo falso de mi escritorio y saqué una carpeta de piel gastada, de color café oscuro. Dentro,
Un documento amarillento pero perfectamente conservado descansaba como una sentencia de muerte para sus ilusiones. Sentí una chispa de satisfacción recorriéndome la columna. No era odio. Era la frialdad del que sabe que tiene la última palabra. Regresé a la sala, pero no les mostré nada. Guardé el documento contra mi pecho, observando cómo Mauricio ya se servía un trago de mi mejor whisky, actuando como el dueño de una propiedad que ni siquiera entendía. Está bien, Elena, dije, con una voz tan suave que los obligué a guardar silencio para escucharme. Si quieres el divorcio, lo tendrás. Pero antes de que empieces a medir las cortinas para tu nueva vida, hay algo que debes saber sobre este ladrillo y cemento que tanto reclamas. ¿Qué cosa?, preguntó ella, frunciendo el ceño por primera vez, detectando quizás una grieta en su seguridad. Que la soberbia es un pecado caro, y tú acabas de firmar tu propia quiebra. Mañana vendrá mi abogado. Pero no te preocupes, no vendrá a discutir el divorcio. Vendrá a explicarte por qué esta casa nunca fue, ni será, parte de nuestra sociedad conyugal. Salí de la habitación dejándolos en un silencio sepulcral, con la carpeta de mi madre bajo el brazo. Ella siempre decía que el patrimonio se defiende con garras, pero se asegura con inteligencia. Mañana, Elena descubriría que ha estado viviendo 30 años en una casa que legalmente es un territorio prohibido para ella. El silencio que dejé tras de mí en la sala era denso, casi sólido. Podía escuchar el murmullo confuso de Elena y la voz impostada de Mauricio tratando de restarle importancia a mis palabras. Está fanfarroneando, nena, alcanzó a decir él. Me encerré en mi despacho, no con llave, porque en mi casa no necesito esconderme, sino con la parsimonia de quien sabe que el tiempo corre a su favor. Me senté frente al escritorio de caoba, y abrí la carpeta de piel. Ahí estaba, el acta de propiedad original, y más importante aún, el contrato de usufructo vitalicio, y la cláusula de patrimonio familiar que mi madre, con esa sabiduría de mujer que vivió la posguerra y 3 crisis devaluatorias, me obligó a firmar años antes de que Elena pusiera un pie en este jardín. Mi esposa siempre creyó que esta casa la compramos juntos con aquel préstamo bancario que liquidamos en los 90. Lo que ella nunca supo, porque nunca se interesó en los papeles aburridos, es que ese préstamo fue solo para la remodelación y ampliación. El terreno y la estructura base fueron una donación en vida de mi madre hacia mí, bajo una figura legal de patrimonio propio inalienable. Mi madre nunca confió en Elena. Recuerdo sus palabras con una claridad meridiana. Hijo, el amor es ciego, pero los abogados deben tener vista de águila. Esta casa es de tu estirpe, no de quien pase por tu cama. A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Elena ya estaba ahí, con su abogado personal conectado por altavoz en su flamante teléfono de última generación. Me miró con una mezcla de lástima y fastidio. Arturo, deja de hacer el ridículo con tus amenazas de ayer, dijo ella, señalando el teléfono. El licenciado confirma que, al estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, todo lo que hay bajo este techo es mitad mío. Así que, por las buenas, ¿cuándo piensas sacar tus herramientas y tus libros? Mauricio dice que ese cuarto será su nuevo gimnasio. Serví un vaso de agua, ignorando el comentario sobre el gimnasio. Me resultaba fascinante ver cómo ya estaban repartiendo el botín antes de ganar la batalla. Tu licenciado debería volver a la facultad, o al menos, pedirte que le lleves las escrituras completas, no solo el recibo del predial que guardas en el cajón de la cocina, respondí con una calma que la descolocó. Dile a tu abogado que busque la partida 452 barrio del registro público. Ahí verá que esta propiedad entró a mi patrimonio como una herencia específica con cláusula de exclusión de sociedad conyugal. El silencio al otro lado de la línea fue inmediato. Elena frunció el ceño, confundida por los términos legales que yo manejaba con tanta soltura. Ella siempre me vio como el técnico, el hombre que reparaba cosas, no como el hombre que leía contratos por diversión. ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, perdiendo un poco el color en las mejillas. Hablo de que te dejé creer que esto era nuestro para mantener la paz en la casa, Elena. Pero la realidad es que tú eres aquí una invitada que se quedó 30 años de más. Esa misma tarde, puse en marcha la segunda fase. Llamé a mi viejo amigo de la preparatoria, el licenciado Salgado. Un tiburón de los bienes raíces que no conoce la palabra piedad, cuando se trata de proteger a un cliente. Nos reunimos en una cafetería discreta, lejos de los ojos de los vecinos chismosos. Arturo, esto es una joya, dijo Salgado, revisando los documentos mientras ajustaba sus anteojos. Elena no solo no tiene derecho a la casa, sino que, por la forma en que ha metido a este tercero, al domicilio conyugal,
¿Y las pruebas de infidelidad que me mencionas? Podemos solicitar una rescisión inmediata de cualquier apoyo económico. Ella cree que te va a desplumar, pero no sabe que está sentada en una silla cuyas patas ya corté anoche. No quiero solo que se vaya, Salgado, le dije mirándolo fijamente. Quiero que aprenda que la ambición tiene un precio. Ella quiere la casa para meter a su amante. Quiero que vean cómo la puerta se cierra desde afuera. Regresé a casa y encontré a Mauricio en el garaje, moviendo mis cajas de herramientas. Se veía tan seguro de sí mismo con esa playera ajustada y su aire de conquistador de gimnasio. Me acerqué sin prisa. Ese juego de llaves españolas me lo regaló mi padre, muchacho, dije, señalando la caja que sostenía. Suéltala. Escuche, viejo. Elena dijo que esto ya no le sirve. No lo haga difícil. Estamos tratando de limpiar el espacio para lo que viene. Lo que viene, Mauricio, es algo para lo que no tienes presupuesto. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Disfruta el aire acondicionado hoy. Mañana, las cosas van a ponerse un poco calurosas para ti. Él soltó una carcajada burlona, pero noté cómo sus manos temblaron ligeramente al dejar la caja en el suelo. La duda es un virus silencioso, y yo acababa de infectarlo. Esa noche, Elena intentó una táctica diferente. Entró a mi habitación, la que yo ahora ocupaba solo, vestida con seda, intentando usar esa vieja familiaridad para ablandarme. Arturo, no tenemos que ser enemigos. Si me dejas la casa, yo puedo renunciar a la pensión. Piénsalo, te quedarías libre, sin cargas. Es un buen trato para un hombre de tu edad. La miré desde mi sillón de lectura. Era increíble cómo seguía subestimándome. Ella creía que mi sencillez era debilidad. No entendía que un hombre que ha trabajado 30 años en la misma empresa sabe exactamente cómo funcionan los engranajes. Si quitas la pieza pequeña en el momento justo, toda la máquina colapsa. El trato ya está hecho, Elena, pero no conmigo. Mañana a las 10 de la mañana vendrá un actuario. Espero que tu amante tenga dónde guardar sus cosas, porque aquí no se queda ni un par de calcetines. Eres un miserable, gritó, perdiendo la compostura por fin. Esta casa es tanto mía como tuya. He vivido aquí media vida. Vivir en un palacio no te hace reina, Elena. Solo te hace una inquilina con suerte. Y tu contrato de suerte acaba de expirar. Ella salió azotando la puerta, gritando insultos que ya no me herían. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a Salgado. Todo listo. Procede con la notificación de desalojo por precariedad y la demanda de divorcio por causal de adulterio con exclusión de bienes. Me acosté a dormir con una paz que no había sentido en décadas. Sabía que ella pasaría la noche en vela, conspirando con un abogado que pronto le daría la peor noticia de su vida. Mi plan estaba sellado. Ella creía que estaba jugando al ajedrez, pero yo ya le había quitado todas las piezas mientras ella se miraba al espejo. Amaneció con esa luz dorada que solo tienen los días de justicia. Elena no bajó a desayunar. La escuché hablando por teléfono a gritos en la recámara principal, seguramente presionando a su abogado para que encontrara una grieta en el muro de hormigón que yo había levantado. Me senté en el comedor, solo, disfrutando de mi café y del silencio que precede a la tormenta. A las 10 de la mañana, el timbre sonó. No era el actuario todavía, sino el abogado de Elena, un hombre joven, de esos que usan demasiado gel en el cabello, y creen que el volumen de la voz sustituye la falta de experiencia. Venía acompañado de Mauricio, quien caminaba detrás de él con los pulgares enganchados en el cinturón, reclamando un territorio que no le pertenecía. Señor Arturo, dijo el abogado, extendiendo una carpeta con aire de triunfo, hemos revisado sus argumentos de ayer. Mire, la ley en este estado es clara. El uso del domicilio conyugal se le otorga preferentemente a la mujer en caso de ruptura, independientemente del origen de la propiedad, para garantizar su estabilidad. Mi clienta no se va a mover de aquí. De hecho, traemos una orden precautoria para que sea usted quien desaloje la propiedad en las próximas 48 horas, para evitar conflictos emocionales. Elena apareció en la escalera, envuelta en una bata de seda, con una sonrisa de victoria que le deformaba el rostro. Se acercó a Mauricio, y le tomó la mano frente a mí. Fue un gesto calculado, una estocada final para herir mi orgullo de hombre. Ya oíste, Arturo, dijo ella saboreando cada palabra. El licenciado dice que la casa es para quien la vive. Tú tienes tus ahorros. Vete a un departamento pequeño. Aquí ya no cabes. Mantuve la mirada en mi taza de café. Sabía que este era el momento crítico. Tenía que fingir que su jugada me había derrotado, que su orden precautoria me había doblado el brazo.
Si ellos creían que habían ganado la guerra legal, bajarían la guardia. Y un enemigo confiado es un enemigo que firma su propia sentencia. Entiendo, dije, dejando que mi voz sonara un poco más cansada, un poco más rota. Así que es así. 30 años, y me echan a la calle en 2 días. Es la ley del más fuerte, viejo, soltó Mauricio con una carcajada. No se lo tome personal. Está bien, respondí, levantándome con lentitud fingida. Si me voy a ir, quiero hacerlo en paz. No quiero juicios largos ni escándalos en el vecindario. Pero tengo una condición. El abogado de Elena aguzó el oído. Los buitres siempre huelen la carroña. Diga usted, dijo el abogado. Firmemos un convenio de liquidación anticipada. Yo le cedo el uso y goce de la propiedad de manera inmediata. Renuncio a mi derecho de habitarla, a cambio de que Elena firme la cláusula de finiquito total. Eso significa que ella no me pedirá pensión alimenticia, ni parte de mis ahorros ni mi jubilación. Ella se queda con la casa. Yo me quedo con mi paz. Elena intercambió una mirada brillante con su abogado. Ella siempre había codiciado mi fondo de retiro. Pero la casa valía 5 veces más que mis ahorros. En su mente mezquina, estaba dándome el tiro de gracia, al quedarse con la propiedad de alto valor a cambio de dejarme mis migajas de trabajador. Es un trato excelente para usted, Elena, susurró el abogado. Si él firma que le cede el uso y goce y renuncia a la posesión, ustedes pueden escriturar a su nombre, en menos de un año por prescripción o convenio. Es una victoria total. Elena se acercó a la mesa de centro. Trae los papeles, Arturo. Hagámoslo ahora mismo antes de que te arrepientas. Traje a mi propio notario para dar fe. Mentí, señalando hacia afuera donde el auto de Salgado acababa de estacionarse. Él trae el documento de convenio de cesión de derechos de uso y liquidación de sociedad. Salgado entró con su maletín de cuero, con el rostro de piedra que solo un experto en derecho puede fingir. Puso el documento sobre la mesa. El abogado de Elena lo leyó deprisa. El documento decía claramente que Arturo cedía el uso, goce y disfrute de la propiedad ubicada en la calle de los Olmos, y que a cambio, Elena renunciaba a cualquier pretensión económica presente o futura sobre los ingresos de Arturo. Lo que el abogado de Elena no notó, o no quiso notar por la prisa de ganar, fue la nota al calce en letra pequeña, referenciando el anexo del registro público, donde se especificaba que el inmueble estaba sujeto a un régimen de patrimonio familiar inembargable, con reversión automática. Firma aquí, Elena, dije entregándole la pluma. Con esto, yo me salgo hoy mismo. La casa es toda tuya, y de Mauricio. Ella firmó con un trazo firme y elegante, casi con alegría. Mauricio también firmó como testigo, sellando su propia tumba con una sonrisa burlona. Salgado certificó las firmas, guardó los originales y me miró de reojo. El anzuelo estaba en el fondo de la garganta del pez. Muy bien, dijo Salgado con voz neutra. Según este convenio, el señor Arturo tiene hasta las 6 de la tarde para retirar sus pertenencias personales. A partir de ese momento, la posesión física queda en manos de la señora Elena. Perfecto, exclamó ella, abrazando a Mauricio. Por fin, fuera de aquí, Arturo. Vete a buscar un asilo donde te aguanten. Recogí mi maleta, la que ya tenía preparada desde la noche anterior. No llevaba mucho, solo mi ropa, mis documentos importantes y el retrato de mi madre. Al llegar a la puerta me detuve y los miré por última vez en esa sala. Se veían tan pequeños, tan ridículos celebrando una victoria de humo. Disfruten la tarde, les dije, con una amabilidad que debería haberlos aterrado. Elena, recuerda lo que decía mi madre. Lo que se construye sobre mentiras, el viento se lo lleva. Cierra la puerta al salir perdedor, gritó Mauricio, sirviéndose otra copa de mi whisky. Salí a la calle y subí al auto de Salgado. Él arrancó lentamente y me miró por el espejo retrovisor. ¿Estás listo para el lunes, Arturo?, preguntó con una sonrisa lobuna. Más que listo. Ella cree que firmó la escritura de su palacio. No sabe que lo que acaba de firmar es la aceptación legal de que ya no somos sociedad conyugal, y que al aceptar la cesión de uso, reconoció implícitamente que la propiedad no es suya, sino mía. En cuanto el lunes el juez reciba el acta de divorcio por adulterio, y vea que ella ya aceptó la casa como su única compensación, se va a dar cuenta de que la casa tiene un dueño que ella no puede tocar, y lo mejor, añadió Salgado, es que al haber metido al amante y firmado ese convenio, perdió cualquier derecho a protección por ser mujer vulnerable. Ella misma se puso la soga al cuello. Miré por la ventana hacia mi casa. Se veía imponente, silenciosa. En 3 días,
La policía tocaría esa misma puerta. Elena se daría cuenta de que había cambiado su futuro, su pensión y su seguridad por un permiso de habitante que yo, como dueño único, iba a revocar en 72 horas. La trampa estaba cerrada. Y el estruendo iba a ser épico. Pasaron 72 horas. 3 días, en los que me hospedé en un hotel boutique frente al parque, disfrutando de cafés matutinos sin el veneno de la presencia de Elena. Ella, mientras tanto, seguramente estaba redecorando su nueva mansión con el dinero de Mauricio, o quizás planeando qué muebles míos tiraría primero a la acera. Podía imaginar el júbilo en esa casa, la música a todo volumen y las risas de 2 personas que se creían más astutas que el diablo. El lunes a las 10 de la mañana el aire era fresco y cortante. Me reuní con el licenciado Salgado, 2 oficiales de la Policía Estatal y un actuario del Juzgado de lo Familiar. Caminamos hacia la que fue mi casa durante 3 décadas. No iba con odio, iba con la precisión de un cirujano que se dispone a extirpar un tumor. Al llegar, noté que habían cambiado las macetas de la entrada. Un detalle trivial pero que demostraba la prisa de Elena por borrar mi rastro. Toqué el timbre. No una vez sino 3, con la insistencia de quien tiene el derecho de propiedad de su lado. Fue Mauricio quien abrió, en bata de baño con una taza de café en la mano y la prepotencia chorreándole por la barbilla. Al verme, su expresión pasó de la molestia a una carcajada burlona. ¿Qué pasa, viejo? ¿Se te olvidaron los calzones? ¿O vienes a pedir asilo? Te dijimos que esto ya no es tu jurisdicción. Lárgate antes de que llame a la policía por acoso. No será necesario que llames a nadie, joven, intervino Salgado, dando un paso al frente y mostrando su credencial. Los oficiales ya están aquí. Y traemos una orden de ejecución inmediata derivada del convenio que ustedes mismos firmaron el viernes pasado. Elena apareció detrás de él, con el rostro desencajado al ver el despliegue de uniformes. Su seguridad de gran dama se agrietó en un segundo. ¿Qué es esto, Arturo?, gritó, tratando de recuperar el control. Firmamos un papel. Tú me cediste el uso y goce de esta casa. El licenciado dijo que era legal. Y lo es, Elena. Es perfectamente legal, respondí, cruzándome de brazos. Pero parece que tu abogado no te explicó la letra pequeña de lo que firmaste. Al aceptar la cesión de uso y goce de mi parte, reconociste ante notario y ante la ley que la propiedad no es tuya. Nadie pide que le cedan algo que ya le pertenece. El actuario dio un paso al frente y comenzó a leer con una voz monótona que sonaba como el golpe de un mazo en un ataúd. Visto el expediente de divorcio incausado y la acreditación de propiedad privada inalienable del inmueble, y habiéndose perfeccionado el convenio donde la demandada reconoce la titularidad única del actor, se ordena la restitución inmediata de la posesión al propietario legítimo Arturo N., debido a la violación de las cláusulas de buena fe, al introducir a un tercero ajeno a la estirpe familiar en un patrimonio protegido. Eso es mentira, chilló Elena, lanzándose hacia el actuario, pero un oficial la detuvo suavemente del brazo. Esta casa es mitad mía por el matrimonio. Era, dijo Salgado con una sonrisa gélida, pero el viernes, al firmar ese finiquito total a cambio del uso, renunciaste a pelear la titularidad. Canjeaste tu derecho a un juicio de 10 años por un permiso de habitante que Arturo acaba de revocar hoy mismo. Además, aquí está el acta de donación de su madre. La casa nunca entró a la sociedad conyugal. Fue un engaño de 30 años que tú misma confirmaste al firmar ese papel por pura codicia. Mauricio intentó intervenir, tratando de intimidar al oficial más joven. No pueden sacarnos así. Tenemos derechos. Ella vive aquí. Usted, joven, no tiene ningún derecho, sentenció el oficial. Usted es un invasor en propiedad privada. Y la señora tiene exactamente 20 minutos para sacar sus documentos personales. El resto de los bienes muebles que ella reclame como propios deberán ser retirados bajo inventario judicial en una fecha posterior. Por ahora, desalojan la propiedad. El shock en el rostro de Elena fue total. Sus ojos iban del documento al rostro de Mauricio, quien de repente ya no se veía tan valiente. El galán empezó a retroceder, buscando su ropa, dándose cuenta de que la mina de oro se había convertido en un campo minado. Arturo, por favor. ¿No puedes hacerme esto?, sollozó ella, intentando la táctica del victimismo que tan bien le había funcionado antes. ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, renuncié a la pensión en ese papel. Esa fue tu elección, Elena, le dije, acercándome lo suficiente para que solo ella me escuchara. Elegiste la casa sobre la lealtad, y elegiste a este tipo sobre tu dignidad. Mi madre siempre decía que la ambición ciega a los tontos.
Te dejé la puerta abierta para que te fueras con una parte de mis ahorros, pero quisiste todo. Ahora, te quedas con lo que trajiste al matrimonio. Absolutamente nada. La vi desplomarse en el suelo de la entrada, el mismo piso que yo había encerado con esmero durante años. Mauricio, viendo que la situación era irremediable, ya estaba metiendo sus cosas en una maleta deportiva, sin siquiera mirar a la mujer que supuestamente amaba. Su lealtad duró lo que duró la escritura falsa en su cabeza. Oficial, dije, dándole la espalda a la escena, procedan. Yo esperaré en el jardín. No quiero que nada de lo que me pertenece salga de este perímetro. Caminé hacia el jardín de mi madre. Me senté en la banca de hierro y suspiré. El caos en el interior de la casa era la música que había estado esperando escuchar. El estruendo de la soberbia rompiéndose contra la realidad es, posiblemente, el sonido más satisfactorio que un hombre puede oír al final de su vida laboral. El jardín de mi madre siempre fue un santuario de orden en medio del caos, y esa mañana no fue la excepción. Mientras los oficiales de policía y el actuario cumplían con su deber dentro de las paredes de la casa, yo permanecía sentado en la banca de hierro forjado, observando cómo las nubes desfilaban con una parsimonia que envidiaba. El estruendo de los gritos de Elena que se filtraba por las ventanas abiertas, era el último estertor de una farsa que había durado demasiado tiempo. No pueden hacerme esto. Mis cosas, mis joyas, chillaba ella, su voz perdiendo esa elegancia fingida para convertirse en un graznido desesperado. Señora, el inventario es claro. Escuché la voz firme del oficial. Lo que esté en el listado como propiedad del señor Arturo se queda. Usted tiene 10 minutos para salir con lo puesto y sus documentos. Si se resiste, tendré que usar la fuerza y presentar cargos por desacato. Entonces ocurrió lo que yo sabía que pasaría. La rata abandonó el barco antes de que terminara de hundirse. Mauricio salió por la puerta principal cargando 2 maletas deportivas, con la mirada esquiva y el paso apresurado. Ya no era el galán de traje barato y sonrisa cínica. Era un hombre derrotado por su propia mediocridad, buscando su coche para huir antes de que la situación se pusiera legalmente más turbia para él. Me levanté y caminé hacia el sendero de la entrada, interceptándolo justo antes de que llegara a la reja. ¿Ya te vas, Mauricio?, le pregunté con una cortesía venenosa. Pensé que venías a inyectarle nueva energía a esta casa. Parece que la energía se te acabó bastante rápido. Él no me miró a los ojos. Lanzó las maletas al asiento trasero de su coche coreano de segunda mano. Es una locura, viejo. Estás loco. Quédate con tu maldito mausoleo. Elena está desquiciada. Yo no firmé para esto. No, Mauricio. Tú firmaste como testigo de un robo que te salió mal, le dije, apoyándome en el poste de luz. Y por cierto, el whisky que te tomaste anoche. Ese era de una reserva especial de mi abuelo. Considéralo un regalo de despedida, porque es lo único que te vas a llevar de aquí. Arrancó chillando llantas, dejando una estela de humo negro que se disipó rápidamente, igual que su supuesta lealtad hacia mi esposa. Un minuto después, Elena fue escoltada hacia afuera. No salió con la dignidad que tanto presumía. Salió deshecha, con el rímel corrido y cargando una bolsa de plástico, con sus pertenencias más básicas. El vecindario, ese que ella siempre quiso impresionar con sus cenas y sus pretensiones, estaba observando desde las ventanas y las banquetas. La humillación era pública, total y definitiva. Al verme ahí, parado con las manos en los bolsillos del pantalón de lino, se detuvo en seco. Sus ojos inyectados en sangre buscaron los míos, buscando quizás una pizca de ese Arturo sencillo, y bueno, al que manipuló por décadas. ¿Estás feliz ahora, Arturo?, me espetó con odio. Me dejas en la calle. Después de 30 años, me tiras como si fuera basura. Soy tu esposa. Fuiste mi esposa hasta el momento en que decidiste que mi casa era el trofeo para tu amante, Elena, respondí, sin elevar la voz. Lo que ves aquí no es crueldad, es aritmética pura. Restaste respeto, restaste lealtad, y multiplicaste tu ambición. El resultado es este: 0. El actuario se acercó a mí y me extendió un juego de llaves, las mías, las que ella me había exigido entregar el viernes, y un acta de posesión física. Señor Arturo, la diligencia ha concluido. La señora ha sido notificada de que cualquier intento de reingreso será considerado allanamiento de morada. El inmueble queda bajo su resguardo total. Tomé las llaves. Eran pesadas y frías. Sentí el metal grabado contra mi palma, y por primera vez en años, sentí que el aire que respiraba era completamente mío. Elena intentó un último insulto, pero el oficial la instó a seguir caminando hacia la calle. Se quedó ahí, parada en la acera.
mirando hacia la fachada que ya no le pertenecía, mientras los vecinos murmuraban y señalaban. Entré a la casa y cerré la puerta principal con doble vuelta. El sonido del cerrojo encajando en su lugar fue como el punto final de una oración muy larga y tortuosa. Caminé por la sala, ahora en silencio. El olor al perfume de Elena todavía flotaba en el ambiente, pero abrí todas las ventanas para que el viento de la tarde se lo llevara todo. Fui al despacho, saqué una botella de coñac y serví 2 copas. Una para mí y otra que puse frente al retrato de mi madre. Ella me miraba desde la fotografía con esa expresión severa y sabia, como si me estuviera diciendo: «Te lo advertí, hijo, pero al menos supiste cómo terminarlo». Bebí un sorbo, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Había ganado. No solo la casa, no solo el juicio, sino mi propia vida de vuelta. La sencillez de la que Elena se burlaba había sido mi armadura. Mientras ella se enfocaba en las apariencias y en el brillo superficial, yo me había encargado de que los cimientos fueran inamovibles. Me asomé por la ventana una última vez. Elena ya se había ido, probablemente a buscar un taxi, o a llamar a un Mauricio que no le contestaría el teléfono. La calle estaba tranquila. La justicia kármica no siempre llega rápido, pero cuando llega, tiene una precisión quirúrgica que no deja espacio para el error. Me senté en mi sillón de lectura, el que Mauricio quería tirar a la basura. Acaricié el cuero desgastado y sonreí. El rey no se había movido mucho, es cierto, pero el tablero ahora estaba limpio. Han pasado 6 meses desde que el eco de los gritos de Elena se extinguió en la acera de mi calle. Hoy, la casa respira de otra manera. El aire ya no está cargado de esa tensión eléctrica de quien vive con un enemigo bajo el mismo techo. He vuelto a pintar la fachada de ese blanco ostión que tanto le gustaba a mi madre. ¿Y el jardín? Bueno, el jardín está más verde que nunca. Dicen que las plantas sienten la energía de quienes las cuidan, y supongo que ahora que no hay manos ambiciosas arrancando flores antes de tiempo, la tierra ha decidido premiarme. Me han llegado noticias, como siempre llegan en estas ciudades donde el chisme es el deporte nacional. Elena intentó demandarme 3 veces más, buscando alguna rendija legal en el muro, que el licenciado Salgado y yo construimos. Pero cada juez que leía el convenio de finiquito, que ella firmó con tanta soberbia, terminaba desechando el caso en la primera audiencia. Ella misma, en su afán de arrebatarme hasta los ahorros, firmó su propia sentencia de indigencia legal. Me contaron que Mauricio desapareció a la semana del desalojo. Resultó que el galán no tenía ni dónde caer muerto. Dependía totalmente del dinero que Elena le robaba a nuestro gasto mensual. En cuanto se dio cuenta de que ella ya no tenía una mansión, ni una cuenta de banco gorda, se esfumó como el humo de un cigarro barato. Ahora, ella vive en un cuarto rentado en la zona vieja de la ciudad, trabajando en una tienda de conveniencia para pagar la renta. A sus 50 y tantos años, está descubriendo lo que es el valor del trabajo que tanto despreció en mí. A veces cuando salgo a caminar por las tardes, me detengo a mirar mi casa desde la esquina. No lo hago por vanidad sino por recordatorio. La gente suele confundir la bondad con la estupidez y la calma con la falta de carácter. Elena cometió el error clásico de los soberbios. Creer que, porque yo no gritaba, no tenía voz, y porque no golpeaba la mesa, no tenía fuerza. Arturo, te ves 10 años más joven, me dijo Salgado ayer, mientras compartíamos un buen corte de carne en la terraza. La libertad te sienta bien. No es solo la libertad, amigo, le respondí, brindando con un tinto de buena cepa. Es la paz mental de saber que cada ladrillo que piso es mío, ganado con sudor y protegido con inteligencia. Verán, en este canal de historias, muchos buscan venganzas sangrientas o finales de película de acción. Pero la verdadera justicia kármica es mucho más silenciosa, y por lo tanto más devastadora. No necesité levantarle la mano a Elena, ni siquiera necesité insultarla, solo necesité dejar que su propia codicia le pusiera la zancadilla. Yo solo puse el papel y la pluma, ella puso la firma que la sacó de mi vida. A mis 60 años he empezado a viajar. He conocido lugares que ella siempre decía que no estaban a nuestro nivel, porque no eran lo suficientemente ostentosos para sus redes sociales. Yo los disfruto con mi cámara al hombro y mi libreta de notas, sin nadie que me critique por mi sencillez. He aprendido que la riqueza no es lo que tienes en la cochera, sino lo que tienes en el registro de la propiedad, y sobre todo, en la conciencia. A los hombres de mi generación, a esos que me escuchan desde México, Argentina, Colombia o cualquier rincón de nuestra querida Latinoamérica, les digo esto. No se dejen intimidar por los gritos, ni por las amenazas de quienes quieren vivir de su esfuerzo. Protejan lo suyo, lean la letra pequeña,
Honren la memoria de sus padres asegurando el patrimonio que ellos soñaron para ustedes. La ley es un instrumento, pero la astucia es el maestro que lo toca. Ayer recibí una carta de Elena. Venía escrita a mano, con una letra temblorosa que ya no reconocía. Pedía perdón. Decía que, se dio cuenta de su error, y que, extrañaba nuestro hogar. No la abrí del todo. Solo leí las primeras líneas antes de pasarla por la trituradora de papel de mi despacho. No por rencor, sino por higiene. El perdón es para Dios. A mí me corresponde mantener limpia mi casa de parásitos y de recuerdos tóxicos. Ahora, mientras el sol se pone tras los cerros y las sombras se alargan sobre mi jardín, me siento en mi sillón favorito. El mismo que Mauricio llamó basura. Siento el peso de las llaves en mi bolsillo, y la tranquilidad de un hombre que no le debe nada a nadie. La victoria absoluta no es ver al enemigo destruido, sino verlo convertido en una sombra irrelevante, mientras tú sigues brillando en tu propia luz. Mi nombre es Arturo. Soy un hombre sencillo, un esposo que fue proveedor y un hijo que cumplió su promesa. Y hoy, por fin, soy el único y legítimo dueño de mi destino. La soberbia de los demás fue mi escalera al triunfo, y el silencio de mi madre, mi mejor abogado.